finalizar. Después del servicio nos vamos a reunir en la casa del hermano Angurio para celebrar por dos motivos. Uno, porque queremos celebrar la amistad de la iglesia y el amor entre los hermanos. Va a ser de traje. ¿Saben qué es de traje? Okay. No de traje sino de traje comida, ¿verdad? Va a ser uno, como dicen en mi rancho, un patwa, ¿verdad? Así me dicen en mi rancho. Usted puede traer cualquier comida para compartir, traiga suficiente para compartir. Eso va a ser el próximo domingo. La segunda razón, porque la iglesia va a estar ocupada el próximo domingo. Nuestros hermanos de la iglesia americana van a estar viendo el Super Bowl, como lo hacen cada año. Solo podemos usar las facilidades de la iglesia por esa razón que ellos tienen ocupado aquí con el Super Bowl. No me pregunten por qué, simplemente vayan conmigo, hermanos, no se pongan, no se esponjen, nomás eso, y por esa razón queremos hacer también y festejar el día de la amistad entre hermanos en la iglesia. Quieren traer un visitante, un amigo, pueden traerlo. Vamos a tener allá la comida, vamos a tener unos juegos, nos la vamos a pasar contentos, va a ser en la casa del hermano Angurio. No sé dónde vive, usted siga la bola, hermano. Como Vicente, donde va la gente, ahí va Vicente. Usted nomás péguese en un carro y no se le despegue, hermano. ¿Amén? No sé qué, les vamos a tener la dirección, pero esto va a pasar próximo domingo y les doy gracias, hermanos, por las oraciones. Este jueves ya reiniciamos el servicio. Vamos a seguir con el sermón del monte, estudiando ese sermón. Este jueves a las 7 de la noche, no se les olvide. Domingo, como dijo el hermano, sigan viniendo esta noche, hermano, no se lo quieren perder. Los dones del Espíritu, hermanos, es algo que todo cristiano debería de estudiar, para que no seamos engañados allá afuera de lo que son los dones, cómo son repartidos y cómo Dios los dio y cómo se deben manejar. Amén. Gracias, hermano Juan, por ese estudio en la mañana. Hermano, yo le doy gracias, hermano Juan, por cubrirme estos días que no he podido yo predicar, y de verdad que es un alivio poder tener al hermano Juan con nosotros, a su familia. Hermano Juan, venga y predíquenos y le doy gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Gracias, pastor, por la oportunidad que me da. Y quiero decirles, hermanos, que cuando un pastor entrega el púlpito, es un compromiso con Dios, con la iglesia y con lo que su palabra nos dice. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Y sé, pues, que nosotros como iglesia tenemos que ir creciendo, porque la palabra de Dios predicada, cuando es dicha en verdad, quien la diga va a ser bien recibida, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, cuando es enseñada como debe ser, allí está Dios hablando al corazón de cada quien que le escucha. Por eso quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad, y que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor siga ayudándonos a tener paciencia, sabiduría y mucha humildad, para que a través de su palabra podamos seguir creciendo en ella. Bien, mis hermanos, ya leímos el Salmo 34 y una pregunta. ¿Usted ha escuchado la palabra espeleología? Yo tampoco la había escuchado mucho, pero sí sabemos de qué se trata. La espeleología es una actividad que trata de la exploración de cavidades subterráneas y de cuevas o cavernas. Ahora sí entendemos, ¿verdad? Ese es el nombre que le dan. Entonces, puedo decirles que en Venezuela hay una cueva que muchos quieren revisarla, estudiarla. No sé si el hermano habrá escuchado, la cueva del Guácharo. Mi familia y yo hemos visitado 2 veces y quiero decirles que no me gusta mucho. Porque hay que caminar mucho, hay humedad, es muy oscura y si no tienes un guía, te pierdes. Pero quiero decirles, hermanos, que muchos lo practican como hobby, no solamente visitarla, sino estudiarla, revisarla, incluso necesitan un permiso especial para ir a ciertos lugares donde no le permiten a cualquiera entrar allí. Entonces, mayormente este tipo de actividad es para descubrir cosas nuevas
para la ciencia o como hobby llegar al lugar más lejos que pueda. Déjenme decirles que el salmista David escribió el Salmo 34 en una cueva así como esa. Pero mire, la intención de David cuando se refugia en una cueva no es la búsqueda de nuevas aventuras, como cualquiera va a conocer una cueva. Simplemente estaba huyendo del rey Saúl. Él no lo hacía como hobby. Él lo hacía porque quería salvar su vida. Además de que quería matarlo el rey Saúl, los filisteos también lo perseguían. Dirán, bueno, este hombre se metía en problemas con todo el mundo. Pero ¿sabe por qué ese hombre era perseguido? Queriendo matarlo tanto el rey Saúl como los filisteos, porque obedecía la voz de Dios. No se callaba ante cualquier cosa. Y cuando él estaba en ese lugar, él entendió claramente cómo Dios protege, cómo Dios cuida, cómo Dios orienta. Incluso nosotros tenemos que pensar que la forma en cómo estaba David escondido allí no era fácil vivir allí. A veces nuestras casas que parecieran cómodas no tienen toda la comodidad que necesitamos para hacer algo, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres en la cocina a veces no hayan dónde poner las cosas porque ya no hay dónde poner cosas. O en el garage, cuando usted va a guardar algo, ya no hay dónde ponerlo. Mire, cuánto más en una cueva. Realmente es tremendo, pero lo importante de esto que hizo David allí es que él meditó en la palabra de Dios. Y entonces fue cuando sacó este salmo tan hermoso que nos ayuda a nosotros a entender que hay salida para nuestros problemas. ¿Ha pasado por alguna cosa difícil o estás pasando por momentos de angustias en los cuales necesitas de ánimo y para impartir ánimo también? En estos días estaba viendo que en Chile hay un gran incendio. Creo que ese incendio ya tiene 3 días. Aproximadamente 4 urbanizaciones se quemaron. Aproximadamente 50 muertos. Y yo les aseguro que dentro de todas esas personas que estaban en ese problema, siempre había alguien a quien acudir, porque era quien estaba prestando auxilio, pero también estaba diciendo cosas importantes para que la gente lo hiciera y no sufriera en cuanto a lo que estaba pasando allí. Como estamos hablando esta mañana en cuanto a los dones del Espíritu. Es necesario personas que ante la situación de estrés o depresión siempre salga no solo manteniéndose firme y estable, sino que ayude a otros a estar en esa condición también. Entonces, eso es lo que estaba pasando con el salmista David. Estaba siendo presionado por el rey Saúl. No es que quería cobrarle algo, no, lo quería matar. Y aparte de eso, él hizo un paseo por la tierra de los filisteos y cuando lo vieron allá, para poderse salvar, él hizo pasar su vida, su forma, su físico, como que estuviera loco. Eso fue lo único que ayudó a salvarle la vida. Le dije, ese está loco, déjalo tranquilo. Pero aún así, seguían observándolo. Él salió y se escondió en esa cueva. Pero dentro de esa cueva estaba calmado, estaba tranquilo, pensando, meditando, y Dios puso esas palabras en su mente. En el Salmo 34, el rey David nos muestra grandes verdades en cuanto al tema de lo que es la manera de cómo podemos y debemos confiar en Dios, porque pudo ver en Dios su única esperanza. ¿Qué pensamos nosotros cuando estamos atravesando en los momentos difíciles? Es a veces difícil pensar en que vamos a tener salvación. Es difícil a veces pensar en que vamos a salir de ese problema. Pero aún en medio de esa situación crítica, debemos entender que Dios está allí. Y si somos sus hijos, Él va a salvar a sus hijos. Mire, ¿qué debemos considerar? Leyendo ese salmo, nosotros debemos considerar algunas cosas, la cual es el rey David, meditando, nos los enseña a través de ese escrito.
Si nosotros vemos en el versículo 30, en el capítulo 34, versículos del 1 al 3, comienza diciendo algo que quizás nosotros no pudiéramos decir en medio de las tribulaciones y peligros. Empieza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Gracias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿No le ha ocurrido a veces que nosotros empezamos a pensar, ¿por qué, Dios, tú permitiste que pase eso? Hay dolores sumamente difíciles de aceptar. Y no estamos hablando de dolores físicos. Porque nosotros sabemos que así nos golpeemos una mano, ya dentro de varios días eso ya no va a estar doliéndonos como el primer día. Pero imagínense la enfermedad de un hijo, la muerte de un familiar, la separación en la familia o pareja. Mire, a veces la separación de una pareja duele más que si se hubiera muerto un familiar. Gracias a Dios yo no he experimentado eso, pero he visto personas en situación que incluso algunos atentan contra su vida. ¿Por qué? Porque no consiguen salida para lo que está ocurriendo en ellos. Por eso cuando nosotros leemos este salmo, y a pesar de que estaba en un momento de angustia, lo primero que el salmista dijo fue, bendeciré a Jehová solo cuando me sienta protegido. Bendeciré a Jehová solo cuando tenga dinero. Bendeciré a Jehová solo cuando me vaya bien. No, él lo dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. No solo cuando me sienta bien, no solo cuando me sienta cómodo. En todo tiempo. Y es lo que ocurre a veces, nosotros pensamos que el decir este texto, este versículo, debe ser solo con Dios. Pero ¿sabía usted que cuando Dios le da esposa o le da esposo, es Dios también bendiciéndole? Y que cuando Dios le da a una persona para que viva con usted, también debe amarle todo tiempo porque es un regalo de Dios, aunque no nos guste en algunos momentos. Porque a veces hay peleas, a veces hay reclamos, a veces hay situaciones que no le agrada a la otra persona, pero aún así, ese es un momento en que nosotros tenemos que decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso me hace recordar lo que dijo Adán, no Adán el que tenemos por aquí, sino Adán el que estaba en el huerto del Edén, cuando la mujer Eva tomó del fruto, comió y le dio, él lo primero que dijo fue acusar no a Eva, sino a Dios. Cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Entonces le dijo, ve, lo que tú me diste, esa mujer que me diste, ella me dio y yo comí. O sea, Dios, tú tienes la culpa. ¿Usted no cree que eso mismo hubiera dicho el salmista David? Porque ¿quién envió a David a hacer todas las cosas que tenía que hacer? Dios. Dios puso en su mente y en su corazón lo que debía hacer, cuidando incluso a Saúl como rey. Fue y enfrentó al gigante Goliat, el cual Dios le dio las fuerzas para matarlo, y aún así lo puso para que siguiera cuidando al rey. Entonces, que yo no sé si usted o yo hubiéramos dicho esto mismo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero si yo estoy huyendo porque la persona que me pusieron a cuidar me quiere matar, yo no sé qué diría. ¿Verdad que no es fácil nosotros decir, Dios, tú me pusiste a cuidar al rey, pero ahora me quiere matar? Yo no estoy muy contento. Pero ¿qué había en el corazón de David? Agradecimiento a Dios aún en los tiempos difíciles. A veces nosotros pensamos eso con la familia. Nosotros debemos entender que la familia que Dios nos ha dado, lo ha hecho porque primero la merecemos. Así que si tu familia es muy buena, bendecido eres. Pero si tu familia no se está portando muy bien, también lo mereces. Así que los hijos que usted y yo tenemos se portan tal cual como usted y yo,
los preparamos. Por eso es que cuando el salmista David estaba en esa situación tan difícil, no tuvo otra cosa que pensar, sino bendeciré a Jehová en todo tiempo. No es fácil. Qué complicado es cuando nosotros nos vemos rodeados de problemas y dificultades. Pero, ¿qué debemos considerar a todas estas cosas que escribió el salmista David? Lo primero es que debemos considerar que si alabamos a Dios, seremos de alegría para otros también. Cuando nosotros vemos a otra persona quejándose, acusando, cuando lo vemos temeroso, asustado, ¿qué es lo primero que pensamos nosotros? Bueno, si él está en esa situación, yo también puedo estar. Entonces debo quitarme de aquí porque se me puede pegar lo que él tiene o me puede pasar lo que a él está pasando. Qué diferente es cuando un hombre o una mujer de Dios, temeroso de Dios, le pasan los problemas y a veces pensamos está destruido por dentro, pero ¿qué es lo que dice? Bueno, gracias a Dios no fue peor. A veces nosotros olvidamos eso, que pudo haber pasado algo peor. Cuando alguien tiene un accidente y el carro lo rompe todo, pero queda vivo, muchos se ponen a llorar, se ponen las manos en la cabeza y ¿ahora qué hago? No tengo para comprar otro carro. En vez de pensar, gracias Dios porque no me pasó algo peor. Bendecir a Dios aún en esa situación. Cuando nos corren del trabajo, ojo, y que no sea por nuestra propia negligencia. Si te corren por negligencia, no le eches la culpa a nadie, sino a ti mismo, a mí mismo. Pero cuando de una manera injusta están atacándote, simplemente dale gracias a Dios. Mire, el salmista David, cuando estaba ya en esa cueva, ¿sabía usted que ya el profeta lo había ungido y le había dicho que ya había sido escogido como rey de Israel? ¿Qué necesidad tenía él de esconderse? Pero en su mente y en su corazón estaba, no voy a tocar al ungido de Dios. Cuando la persona piensa así en lo que Dios hace, difícilmente comete errores. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Criticamos a las personas. A veces tenemos razón. Pero en vez de orar, criticamos, atacamos, murmuramos, presionamos, en vez de bendecir a Jehová, en vez de orar, en vez de cuidar lo que Dios ha puesto. Mire, esto es una bendición reunirnos en este lugar, aquí en este día. Hay países, hay regiones, hay lugares donde no se puede reunir una iglesia para glorificar a Dios. Porque muchos están siendo atacados, presionados y muertos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Pero ¿qué ocurre a veces? Amanece el domingo y ¡ay, otra vez es domingo! Prefieren no ir a la iglesia, a la escuela dominical, porque quieren dormir más. En vez de venir a las 11:30 a la escuela dominical, prefieren venir solo al culto de prédica. Ojo, no lo digo por ustedes. Lo digo por otros que están en otros lugares, en otros países, en otros planetas. Mire, si usted hizo un compromiso con Dios, recuerde que Dios no solo está a la hora de la prédica de la 1 de la tarde. Dios quiere hablarte toda la semana, todo el día. Y que si hay en nosotros deseo de servir a Dios todo el día, eso Dios lo va a bendecir siempre. Sueño. Una hermana nos decía siempre, yo descanso cuando muera. Bueno, le diremos, descanse en paz. Pero mientras estemos vivos, mientras estemos aquí en esta tierra, nuestro deseo debe ser bendecir a Jehová siempre. Por una hora de sueño que tú te quites en el fin de semana, no vas a hacer mucho más la semana siguiente. Es mentira.
Porque a medida que nosotros le cumplimos a Dios, Dios va a abrir más puertas para que nosotros podamos seguir adelante, porque Él no nos va a dejar de bendecir. Mire, ¿qué debemos considerar? Alabar a Dios siempre, desde el principio. Del versículo 1 lo leímos. Nuestra alabanza debe ser dirigida siempre a nuestro Dios. Una vez alguien me dijo, porque yo le dije una vez, mira, oye, gracias a Dios, esta semana cobré algo más de la semana anterior. Me dijo, no, gracias a Dios no, gracias a tu esfuerzo y trabajo. Y la pregunta es, ¿y si Dios no me hubiera dado trabajo? ¿Y si Dios no me hubiera protegido? ¿Y si Dios no me hubiera cuidado de salud? ¿Qué estuviera cobrando? Nada, más bien gastando para medicina. Pero siempre hay que darle gracias a Dios. Además, mi alegría y bendición será de regocijo para otros. Vea lo que dice el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. A veces hay quienes vienen a la iglesia cargados de problemas y dificultades. Quieren una solución a sus problemas. Y cuando alguien que tiene problemas mayores que él se levanta a darle la gloria a Dios, se da cuenta, mis problemas no son nada con respecto a lo que está pasando esta persona. Y si él está dándole la gloria a Dios, ¿qué debo hacer yo entonces? Darle la gloria a Dios también. Porque hay quienes están pasando cosas peores que nosotros. A veces nos duele la espalda. Y decimos, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Dios, tú sabes que estoy haciendo el esfuerzo de ir para la iglesia. Pues pensemos en los que están en los hospitales en un estado de coma. ¿Será que están peor que nosotros? No sé. Comparando, hay situaciones en las cuales muchas familias con situaciones diferentes, pero de mayor magnitud, en vez de estar centradas en sus problemas y dificultades, están glorificando a Dios. Y después dice, bueno, Dios va a resolver todo eso. Nosotros tenemos que pensar en eso. Porque cuando usted y yo le damos la gloria a Dios, estamos ayudando a otro que está cargado y que está en situación difícil como la nuestra o más que nosotros. Tenemos que darle la gloria a Dios. Mire, además, como dice el versículo 3, todos somos llamados a dar la honra que nuestro Dios merece. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Todos conmigo. No puedo yo ser egoísta, pero tampoco puedo yo quedarme encerrado en yo solo buscar la bendición de Dios para mi vida. No puede solo usted venir a escuchar un mensaje y quedarse callado. No puede venir a escuchar un maestro de escuela dominical solamente para llenarse, para nutrirse, para sentirse lleno de la palabra de Dios, pero no hacer más nada durante la semana. ¿Usted sabe qué debe hacer con lo que está escuchando aquí en la iglesia? Compartirlo con otros. Porque hay muchas personas que no conocen de Dios y hay muchas personas que aún siendo cristianos no vienen a la iglesia. Esa es nuestra oportunidad de engrandecer a Jehová conmigo, dice. Busquemos personas que quieran conocer de Dios. Busquemos personas que aunque no quieran conocer de Dios, nosotros se los presentemos también. Porque nosotros no sabemos cuán grande problema está pasando esa persona que necesita a Dios y le tenemos la palabra necesaria para que esa persona avance y conozca al verdadero Dios que puede ser aquel quien solucione los problemas que necesita solucionar. Nos quedamos callados. Y yo siempre hago esta pregunta. ¿En tu trabajo saben que tú eres cristiano? Y si saben que eres cristiano, ¿te llaman hermano? A veces no. ¿Cuántas personas que pasan a tu lado ni siquiera saben que tú vas a una iglesia? Nosotros tenemos que pensar en eso. Porque a veces hablan cosas horrendas de las cosas de Dios y nosotros nos quedamos callados para que no sepan que somos cristianos.
Nosotros debemos entender que si queremos que los demás bendigan a Dios, exalten a Dios, yo tengo que hacerlo primero. Tenemos que abrir la puerta para eso, porque Dios, así como escucha y responde nuestras oraciones, está esperando también que actuemos. Por supuesto, no es que Dios depende de lo que tú hagas. No. Dios no depende de lo que yo haga. No, no es así. Más bien yo tengo que entender que yo debo depender de Dios para todas las cosas. Y debo manifestar a Dios a todos los demás. ¿Qué debemos nosotros considerar entonces respecto a este Salmo 34? Que Dios nos libra y suple nuestras necesidades. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Y si no lo hace, es porque no es el momento. Y si no lo hace, es porque Dios no quiere que tú des ese paso que estás esperando dar. Cuando tú y yo oramos, hay 3 respuestas de parte de Dios. Responde sí, accedo a lo que estás pidiendo. Puede responder no, porque no te conviene. Y 3, no es el momento todavía. Son solo 3 respuestas que da Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos afincamos en esperar que Dios responda? Cuando vemos que pasa el tiempo y no pasa nada, entonces, bueno, entonces este no es el Dios que yo esperaba. O me voy de la iglesia porque mis problemas no se han resuelto porque no veo nada. Cuando en realidad quizás Dios te está cuidando de algo. Dios está guardando tu vida de que no tomes una decisión equivocada. Mire, hay cosas materiales que pueden hacer que nuestra vida esté perjudicada por las decisiones que tomemos. Usted sabe, cuando alguien tiene dinero y poder, muestra tal cual como está su corazón. Si tiene mucho dinero, cree que es dueño del mundo. Y si tiene mucho poder, cree que es dueño de las personas. Por eso es que el mismo salmista David le decía a Dios, mira Dios, yo no quiero que me des riquezas, pero tampoco me des pobreza. Manténme del pan necesario. Porque si tengo demasiado, yo no quiero que mi corazón se llene de orgullo por tener mucho. Y si no tengo casi nada, entonces no quiero estar siempre pensando en que tú no me vas a bendecir. Nosotros como creyentes tenemos que pensar en pedir lo necesario. Por eso es que Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, dice, ustedes oran, pero piden mal. ¿Por qué? Porque piden para vuestros deleites. Si nosotros nos ponemos a meditar y empezar a evaluar nuestras oraciones, ¿realmente qué pedimos? De todo lo que pedimos, de las 10 cosas que pedimos, ¿cuántas son cosas materiales? Saque la cuenta. ¿Y cuántas son cosas espirituales? A veces nuestra oración se centra solo en lo que necesitamos, pero no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que nos centramos más en lo que no tenemos y olvidamos lo que Dios nos ha dado. Y cuando Dios da en abundancia, sí, pero Dios da conforme a tu corazón y a mi corazón. Porque cuando Dios reparte de acuerdo a la capacidad nuestra. A veces pensamos, no tengo tal cosa. Dios te está diciendo, no lo necesitas. O te dice, no lo mereces. Póngase a ver en sus hijos. Saque la cuenta de sus hijos. ¿Verdad que hay algunos hijos que merecen lo que pidan, dárselo? Queremos salir corriendo a buscarlo y dárselo. Pero hay otros que como que decimos, no sé, pero vamos a esperar un poquito. Bueno, Dios es perfecto, no como nosotros. Y si nosotros, siendo imperfectos, hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que sí es perfecto? Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. Dios sabe lo que hay en su corazón y en el mío. Dios sabe cuáles son sus intenciones. Dios sabe realmente por qué usted está hoy aquí. Dios lo sabe.
Por eso es que cuando Dios responde a una oración suya o mía, Él lo hace porque realmente en sus planes está en que nosotros mejoremos, en que nosotros seamos fortalecidos o en que seamos de bendición para otros. Para esas son las respuestas de Dios a nuestra oración. Dios no va a responder a una oración para crear egoísmo en otro o para crear problemas en la familia. No. Además, Dios le da a cada uno de nosotros la carga que podemos soportar. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. Nos va a dar lo necesario. A veces decimos, Dios, ya no puedo con esto. Dios te dice, sí puedes. Haz un pequeño esfuerzo. Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir. Usted sabe, usted ha leído el libro de los Salmos. Usted sabe cuántas veces aparece el salmista David pidiéndole a Dios, Dios, ya me siento cansado de huir. En varios salmos, búsquese el Salmo 22 para que vea. Ahí está diciendo, Dios, mira, la gente que me persigue ya, mira, ya no me da tregua. Quítalos, ya no quiero enemigos, está diciendo el salmista David allí. Pero en otros salmos está diciendo, Dios, reconozco que lo que me está pasando son tus planes. Por eso voy a bendecir tu nombre cada día. Yo no sé qué decimos nosotros cada mañana que salimos de la casa. Pero lo que sí sé es que tenemos que entender que los planes de Dios son perfectos cada día. Y que cada día va a traer su afán. No se crea, mire, a veces decimos, no, mañana será mejor. No, mañana tienes que confiar más en Dios que hoy. Mañana tienes que bendecir a Dios más que hoy. ¿Sabe por qué? Porque cada mañana las bendiciones de Jehová son nuevas. Se renuevan cada día. Y Dios te va a dar lo que mereces. Y si te da algo que tú pediste y lo permite porque insististe, entonces te va a decir, yo te lo voy a dar, pero con eso vas a aprender que no tenías que habérmelo pedido. Por eso es que, hermanos, no es fácil entender las cosas de Dios. Pero este hombre había entendido claramente lo que pasaba. Y Dios nos libra y suple nuestras necesidades. Sí, Dios está dispuesto siempre a escuchar el clamor de sus hijos. Mire, por eso nunca dejes de orar. Nunca. A veces nosotros dejamos de orar porque pensamos que yo lo puedo resolver. Y cuando ya estoy ahí con el agua al cuello, te dice, Señor, sálvame. Cuando ya he perdido tanto tiempo tratando de hacer mi esfuerzo. A veces queremos salir y ni oramos ni nada, y cuando nos metemos la mano al bolsillo, ay, me voy a devolver a orar. O que nos metemos en la cuenta del teléfono, ay, pero sí, yo pensaba que tenía más. Mire, de eso no debe depender nuestra fe. Debe depender de que siempre Dios está con nosotros, porque Él está escuchando nuestra oración. Vea lo que dice versículos 4 y 6. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué está diciendo este hombre aquí? No importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor, en mí, con mi familia, con mi gente. Dios siempre me ha salvado. Quiere decir entonces que nosotros, como hijos de Dios, también, igual que David, debemos tener esa confianza. Pero ustedes dirán, pero estaba escondido en una cueva. Y nosotros a veces no nos escondemos en nuestras casas. No nos escondemos a veces en el trabajo. No nos escondemos a veces en la calle tratando de huir de los problemas de la casa. No nos escondemos en nosotros mismos quedándonos callados y no buscar una solución. Entonces somos como David también. Necesitamos confiar mucho más en Dios. Y Él lo está diciendo claramente. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. Este pobre, está diciendo, este pobre que está aquí, esta persona que necesita mucho, Dios lo escuchó y lo libró. ¿Y usted no cree que necesita lo mismo o más que el rey David?
¿Por qué no acudimos a Dios en esos momentos? Porque pensamos que tenemos la solución en nuestra mano. Hermano, mire, nosotros debemos, como dice el título del mensaje, confiando en medio de las pruebas. Las pruebas nunca van a acabar. Porque el mismo Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero él mismo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya está garantizada la victoria. El problema es que como humanos queremos ver que esa victoria, antes de que lleguen los problemas, ya resuelva los problemas antes que nos pasen a nosotros. ¿Cómo usted va a resolver algo si no llega a su vida? ¿Cómo vamos a tener fortaleza si no nos ejercemos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a aprender algo si no nos ocurren las cosas que no nos gustan mucho? Si usted va a la escuela, no quiere tener evaluación, ¿cómo va a saber si aprendió o no? Así mismo pasa con nosotros y Dios. Queremos que nuestra vida sea un camino de rosas, pero no olvidemos que para obtener rosas hay espinas de por medio. Y allí está la palabra de Dios diciéndonos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y siempre, ¿sabe que cuando ore y tenga problemas, recuerde este Salmo 34:6, este pobre clamó, preséntese ante Dios como lo que usted es y como lo que yo soy. Porque delante de Dios nosotros no somos mucho más que Él. Yo no sé si nos creemos más que Dios. A veces pasa que sí, cuando no acudimos a Él en oración. Porque pensamos que nosotros vamos a resolver. Cuando buscamos ayuda de alguien, pensamos nada, fulano me ayuda, y no oramos. Pero recuerde que también es una persona humano que se equivoca y que se olvida. Y si no le interesa lo que le está pasando a usted, igualito usted va a tener problemas. Por eso debemos acudir a Dios primeramente. Los amigos son amigos realmente cuando conocen a Dios. Porque Dios es amor. Dios es nuestro amigo. Y Él debe ser la persona en quien tenemos que confiar siempre. El salmista David estaba huyendo por su vida, pero decía, Dios, tú eres mi refugio. Y allí lo estamos viendo en este salmo. Mire, buscar a Jehová, porque es como dice el versículo del 8 al 10, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y termina diciendo algo importantísimo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Es decir, las bestias del campo, aún ellos no tienen ningún problema económico, ni social, ni cultural, ni nada. Su único problema es alimentarse y vivir. Bueno, hasta ellos están confiando en que Dios va a darles para él. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermano, tenemos que confiar en eso. Y esto no es una teología de la prosperidad. No, se trata de que nuestro Dios nos va a bendecir siempre. Pero tenemos que ir donde está Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente a Dios para entender que solo de Él tenemos que vivir. No de lo que nosotros hayamos alcanzado, porque en realidad no hemos alcanzado nada. Mire, buscar a Jehová significa tener una relación con Él. Eso es buscar a Jehová. A veces la persona piensa que buscar a Jehová es venir a la iglesia. Y mientras estás en tu casa, ¿qué haces? ¿Qué dices? Mire, como seres humanos nos equivocamos y peleamos y nos jalamos por las greñas y todo, pero eso no significa de que nosotros no tenemos que pedir perdón. Y estamos aquí en la iglesia como que cualquiera diría, ese no rompe ni un plato. Pero Dios sí sabe lo que hay en ti y en mí. Nunca nosotros tenemos que dejar de pedirle perdón a Dios. Porque incluso hay pecados que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que cometemos. A veces pensamos que está bien. Pero tenemos que entender que Dios quiere hombres y mujeres que le amen y que vayan mucho más allá de lo que están haciendo hasta ahora. ¿Qué tipo de compromiso tienes con Dios?
Ese compromiso tiene que ser renovado. Cada día, cada año, cada mes, cada hora tenemos que hacerlo mejor. Porque cuando Jesucristo vino a este mundo, a medida que su ministerio fue creciendo, fue apretándose cada vez más las cosas para él. Y finalmente murió por ti y por mí. Pero muchos de nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a dejar algo que nos agrada para servir a Dios. Amén. Y ese es el problema de lo que ocurre en muchísimas ocasiones. Miren, mis hermanos, otra cosa que tenemos que considerar, versículos del 11 al 22, esa es una, digamos, son varios versículos, tienen muchas cosas, pero es importante poner a Dios en primer lugar, nos garantiza grandes bendiciones. Pero Dios en primer lugar, no nosotros. Cuando el trabajo está en primer lugar, porque decimos a este país, todo el mundo sabe que viene a trabajar. Y si es de trabajar 16 horas, todo el mundo tiene que entenderlo. Pero ¿dónde queda Dios? Ahí está. A veces nuestros ídolos son el trabajo o la familia. Pensamos que si estamos atendiendo mucho más la familia que a las cosas de Dios, está bien porque es la familia. Pero ¿sabe usted que a veces, en muchos hogares, el primer enemigo de que nosotros conozcamos más a Dios son nuestras mismas familias? Incluso Jesucristo lo dijo una vez, aquel que no deje padre y madre y me siga, no es digno de mí. Amén. Eso no quiere decir que vas a botar la familia de tu casa. Eso no quiere decir que te vas a ir de tu casa porque la familia estorba. No. Si tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a enderezar todo lo demás. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo lo que tú necesitas, Dios lo va a dar. Si pones a Dios en primer lugar. Todo lo que tú necesitas. Lo que no necesitas, no te preocupes. Dios no te lo va a dar. Y si te lo da, es porque Él es tan bueno y misericordioso, porque te va a bendecir con eso. ¿Recuerdan lo que dijo Salomón? Señor, dame sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Como solo pediste sabiduría, te voy a dar todo lo demás. ¿Por qué? No porque te lo merezcas, sino porque Dios honra a los que le honran. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de enseñar lo importante de Dios para nuestra vida. Vea lo que dice el versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y saben una cosa, una de las cosas en las cuales falló David fue eso. Si usted se pone a ver la historia de David, tuvo problemas con los hijos, tuvo problemas con las esposas, su familia fue un desastre, tanto es así que uno de sus hijos lo buscaba para matarle. Pero aún así él entendía que mientras estaba a disposición de él, le iba a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros fallamos a veces. Y a veces, aún enseñando lo que dice la Biblia, entonces hacemos otra cosa. Y los hijos no hacen lo que oyen, sino lo que ven. ¿Cómo usted y yo enseñamos la palabra de Dios y actuamos diferente a eso? Hay que tener cuidado con eso. Pero esto es importante. Venid, hijos, oídme. ¿Qué significa eso? Reúnete con la familia. Nuestro problema principal. Que a veces pensamos que enseñar de la palabra de Dios es solo di un texto, ora, canta, listo, se acabó, ya enseñé de la Biblia. Cuando lo importante es hacer la voluntad de Dios. Siendo que oidores, pero no olvidadizos. Haciendo lo que dice la palabra de Dios. Somos responsables también de llevar una vida que le agrade a Dios. Vea lo que dice versículo 12 a 14. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ya van a ver quién es. 13. Guarda tu lengua del mal. Ya comenzaron. Qué difícil es dominar nuestra lengua. Vean cómo comienza diciendo este salmo. Bendeciré a Jehová. O sea, estoy escondido porque confío en ti. Pero finalmente termina diciendo, bueno, el problema es que yo soy mi problema.
Mi lengua, mi mente, mi corazón es el problema. Por eso estoy aquí huyendo. Porque muchísimas de las cosas que hago no te agradan. Y de alguna manera Dios quiere empezar a emparejar nuestra vida para que vayamos en una línea recta hacia Él. Por algo dirá Él aquí esto. Y este es un hombre que en su mente y en su corazón incluso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué dice a él? Aquí, guarda tu lengua del mal. Yo no sé a quién se lo estaba diciendo, pero yo creo que a mí me lo está diciendo. Ojalá no tengan ustedes ese problema. A los hermanos que nos escuchan en otro país, espero que ustedes tampoco, porque eso es bien difícil que un cristiano tenga problemas con su lengua. Al menos que no la tenga. Y dice, y tus labios de hablar engaño. Algunos se jactan diciendo, yo no miento. Pero a veces el problema de la mentira no es no decirla, sino vivir bajo una mentira. Que pensamos que hacemos las cosas bien sin buscar de Dios. Muchas veces nuestra vida es una mentira. Que estamos aquí con una cara, pero en la casa somos otro. En la calle somos otro. Somos como oscuridad en la casa, pero claridad en la calle. Todo el mundo nos quiere en la calle, pero cuando llegamos en la casa somos alguien diferente. A veces los labios no solo dicen mentiras, sino nuestras actitudes. Ese es otro tema que trataremos otro día. Versículo 14. ¿Cuál es el consejo? Apártate del mal. Apártate del mal. Y cuando dice apártate del mal, se refiere no solo a lo malo que estás haciendo, que eso es lo primero, sino de las personas que actúan mal. ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes son los más cercanos a ti? En el colegio, en el liceo, tus vecinos, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? A veces hay vecinos nuestros que son más allegados que nuestros hermanos en la iglesia. Pero son chismosos, mentirosos, peleadores, gritones, ladrones, sinvergüenza, fornicarios, adúlteros. Ojo, no estoy pasando lista. Estoy diciendo lo que pueden hacer. Pero a veces esas son nuestras amistades. La palabra de Dios dice que el malo se apresura para derramar sangre. ¿Cuál es el consejo que nos dan? Cuando estamos en el trabajo y el jefe nos regaña justa o injustamente. Yo le digo, listo, que se vaya, no me oye, que me vote. Eso es lo que dicen nuestros amigos, ¿verdad? No, yo no me le quedo callado. No sé si a ustedes le habrá pasado eso, espero que no. Pero ¿verdad que los compañeros de trabajo, las compañeras, eso es lo que dicen? Yo sí le digo sus 4 verdades. ¿Y esa es la persona que es amigo suyo? ¿Esa es la persona que es mi amigo? ¿Cómo le vamos a predicar el evangelio a alguien a quienes nosotros le obedecemos? Ok, ese es otro tema. Pero dice, apártate del mal. ¿Y qué? Haz el bien. No solo deje de hacer lo malo, sino haz el bien. Porque a veces la gente sí, ok, dejé la droga, dejé esto, dejé aquello, dejé el licor, dejé las mentiras, pero no hace nada bueno. Son neutros. No tienen ningún tipo de fruto. Y llegan a la iglesia y solo se están contentos con cantar, escuchar el mensaje y se van a su casa y listo, y eso es todo. Déjate de hacer lo malo, empieza a hacer el bien. Porque cuando te descuides, vas a caer a hacer otra vez lo malo. Tienes que sustituir todo eso malo que la palabra de Dios ha sacado de tu vida, sustituyéndolo con cosas buenas que Dios quiere que hagas cada día. Si tú no haces lo bueno, el mundo, Satanás y la carne te van a obligar a hacer lo malo. Por eso es que lo dice claramente aquí, no solo te apartes del mal, sino haz el bien. Amén.
que la gente pueda ver que eres diferente. Porque si eres neutro, más bien puedes causar hasta de, bueno, ¿y este qué hace? Por fin, ¿tú estás o no estás? ¿Eres o no eres? ¿Vas o no vas? Y usted sabe lo que ocurre finalmente. Nos cuenta como cualquier persona. Mucho cuidado con eso. Porque aquel que se constituye en amigo del mundo, wow, pasa a ser enemigo de Dios. Y cuán cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. Mucho cuidado con eso. Busca la paz, termina diciendo el versículo 14. Busca la paz. Esta es una tarea difícil. Dígame usted entre nosotros los esposos. No sé si Magdalena alguna vez ha peleado conmigo, no sé, no recuerdo. Yo creo que hasta durmiendo peleamos nosotros. Yo no sé, ojalá ustedes no tengan ese problema que nosotros como pareja tenemos, que peleamos a veces de vez en cuando. Nosotros no peleamos solo cuando estamos dormidos. Pero la Biblia dice, ¿qué quiere decir? Busca la paz. Eso no quiere decir que no vamos a dejar de discutir, de pelear, de enfrentarnos. Pero tú sabes qué quiere decir eso, que aunque tengas momentos difíciles enfrentándote a otro, busca solucionar ese problema. A veces somos tan orgullosos, me ha pasado, que yo prefiero decir hasta que no venga a pedirme perdón, yo no voy para donde está ella. Y eso es lo que quiere decir aquí. Busca la paz. No duermas con el enemigo. O si estás en tu trabajo y tuviste un roce con un enemigo, bueno, en ese caso pasó a ser enemigo, pero si tuviste problemas con algún compañero de trabajo, sé suficientemente humilde e hijo de Dios para arreglar tus problemas con él. Porque si tú después quieres predicar el evangelio, ¿cómo tú le vas a predicar el evangelio a alguien que es tu enemigo? Ahí lo dice claramente. Busca la paz y síguela. Que cuando la gente te vea, sienta, vea, crea y entienda y escuche de ti que vas a ser de bendición. Qué difícil es escuchar cuando viene alguien y otro dice, ay, viene fulano, me voy. ¿No le ha pasado eso? ¿Y qué si lo dicen de ti o de mí? Entonces fracasamos como hijos de Dios. Porque en vez de bendecir a Jehová, en vez de hacer que otros bendigan a Jehová, no quieran escuchar nada de Jehová, ni de Dios, ni de Cristo, ni de evangelio, porque el evangélico es un evangélico falso. Cuando este hombre estaba escondido en esa caverna, no estaba porque le tenía miedo al mundo y al pecado, no. Estaba puesto por Dios allí para meditar en que al salir de allí iba a ser diferente porque iba a solucionar todos sus problemas para que Jehová Dios fuera bendecido siempre. Y hasta hoy en día nosotros al escuchar del rey David, escuchamos que es el mejor rey que pasó por Israel. Porque temía, amaba a Dios. Entonces, concluyendo, mis hermanos, miren, no hay nada que nuestro Dios no resuelva para bendecir siempre nuestra vida. Vea todo lo que termina diciendo allí el Salmo, hasta el versículo 22. Vea lo que dice 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y el 22 termina diciendo, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Mis hermanos, no hay motivo alguno para dejar de alabar a Dios. No hay motivo.
Por muy mal que te vaya en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en lo que sea, Dios está diciéndote, puedes hacerlo mejor cada día para glorificar mi nombre. Mientras más difícil sea nuestra vida, mayor oportunidad tendremos de experimentar la protección de Dios. A mayor problema, mayor solución de Dios para ti. Debemos nosotros pensar en eso. Que a veces nos debilitamos porque somos seres humanos. Pero no debemos olvidar que bendecir a Jehová nuestro Dios es primordial. Nuestra vida cotidiana debe mostrar que honramos a un Dios que nos garantiza no solo protección, sino también una vida eterna a su lado. ¿Y qué dice la última frase del versículo 22? Y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados. ¿Usted sabe cuál es la condenación que merece el hombre que no tiene a Cristo en su corazón? El infierno. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero termina el texto diciendo, para los que no andan conforme a la carne. O sea que es importante que nosotros estemos bendiciendo a Jehová, no solo con nuestra boca, sino con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hagamos de acuerdo a los planes de Dios. Mis hermanos, esto quiere decir que sí podemos tener temor, sí podemos tener temor, sí podemos tener problemas, incluso sí podemos escondernos. Pero mucho más importante es lo que Dios va a hacer a través de esa situación que estemos viviendo. ¿Será que nosotros bendeciremos a Jehová en cada situación de nuestra vida? ¿Será que otros pueden ver que nosotros tememos a Dios y reflejemos lo bueno, bondadoso y misericordioso que es Dios a través de lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Querrán otros tener al mismo Dios que tenemos nosotros? Entonces, bendecir a Jehová cada día con nuestra vida para su honra y para su gloria. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que siempre podamos decir, bendeciré a Jehová siempre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque desde que eres nuestro Señor, podemos confiar en ti. Podemos ver cómo su mano siempre está sobre nosotros. Y aún sin darnos cuenta, usted nos libra de tantas cosas. Ayúdanos pues a entender que usted es nuestro Dios y que debemos bendecir su nombre cada día. Debemos hacer que otros vean en nosotros que usted es nuestro Dios y que no podemos hacer nada sin su voluntad, sin hacer algo fuera de ella, Señor. Ayúdanos siempre a que podamos bendecir su nombre, no solo con nuestra boca, sino con nuestra